Hola familia, ¿cómo están? Bueno, otra vez me pidieron dar un tema, la reflexión, la predicación, como quieran llamarle, para la enseñanza del día de hoy. Bueno, y antes de empezar, bueno, darle la bienvenida a todos los que están mirando eh, este video, viendo YouTube, este día domingo. Y bueno, y pedirle a Dios que todo lo que se diga acá, todo lo que se esté enseñando, sea palabra de Dios, no tanto palabra mía, sino palabra de Dios, y pedirle la guía al Espíritu Santo para que me ayude a enseñar a mí y abra los corazones de ustedes también para que puedan aplicar y puedan eh, aprender una enseñanza valiosa para sus vidas. ¿Ya? Bueno, el otro día, en el día lunes, que bueno, con la Anita estamos participando en el, en el curso de panorama bíblico, ¿ya? Y este lunes tocó ver, empezamos con el Nuevo Testamento. Un saludo a todos los compañeros del curso de panorama bíblico. Tenemos tarea para mañana, así que ojalá la hayan mandado. Estábamos viendo el Nuevo Testamento y en este específicamente estamos viendo los evangelios, los 4 evangelios canónicos que hay en la Biblia. Y el profesor pastor tío Esteban, el, justo le tocó enseñar, cuando enseñó los 4 evangelios, pero cuando le tocó enseñar la parte de Marcos, me hizo recordar algo bien bonito. Nombró que hace varios años, la verdad, como 7 años, más o menos, no recuerdo bien, pero más o menos 7, 8 años, en la Viña San Miguel hicimos una obra de teatro que se llama El Experimento Marcos, que es la obra de teatro del Evangelio, completa del Evangelio de Marcos, con el formato de teatro circular, que es como, imagínense donde ponemos la silla el día domingo, dejamos un espacio vacío, em, donde es el escenario, o que es como en forma de círculo, donde están los actores actuando, y alrededor de este círculo se ponen sillas mirando hacia el centro del círculo, y varias capas de sillas, haciendo círculos más grandes de capas de sillas. Y nosotros los actores participábamos entre medio de la silla, participábamos con el público, era como un teatro bien dinámico, súper entretenido, que esta obra de teatro duraba como 1 hora y media aproximadamente, y éramos un total de 15 actores, y varios de las personas que todavía participan en la viña de ese tiempo, hay varios que actuaron. La Anita actuó, mi suegra actuó, me acuerdo que el Rodi, el Juan, hay varios. Si quieren, ahí en el chat de YouTube, digan, sí, yo también participé, y ahí vemos cuántos más participaron, ¿ya? La Noe parece que también participó, no, ya no recuerdo. Entonces, con este bello recuerdo que me hizo recordar eh, Pastor Esteban, o el profesor Esteban en este caso, me hizo recordar 2 versículos que son muy bonitos y relacionados con recordar que eh, los dos están en Eclesiastés y hablan de cosas parecidas, pero uno más que el otro me gusta. El primero, Eclesiastés 11:9, que habla bueno, empieza el versículo diciendo, alégrate joven en tu juventud, alégrate joven en tu juventud. Y el otro, Eclesiastés 12:8, que dice algo muy parecido o está muy relacionado, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ya? Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que todavía me vea joven, tenga un look juvenil, ahí me corté el pelo, ya que como no se puede ir a la peluquería me tuve que cortar el pelo yo. Em, Fui más joven y con muchas menos responsabilidades que ahora. Entonces, haciendo como un recuento de mi juventud y que
tengo recuerdos bonitos en relación a la iglesia, en relación a Dios con mi juventud, como contándole un poco. Yo antes de llegar a la viña yo participaba en otra iglesia. Yo empecé a participar como entre los 18 años más o menos en esa iglesia. Y en esa iglesia como joven participé, bueno, en el grupo de jóvenes evidentemente, pero en el grupo de jóvenes yo era encargado con otro chico del grupo de teatro de la iglesia, creábamos obras de teatro, hacíamos obras de teatro en la iglesia, hacíamos obras de teatro en, en en tocatas evangelísticas, porque en el grupo de jóvenes también había un grupo de rock cristiano. Entonces, con otros cristianos de otras iglesias que por lo general hacían hip hop cristiano, más la banda de rock, más cristiano, más las obras de teatro cristiano, donde yo ahí participaba, porque dotes musicales yo casi no tengo. Ojalá que el Isaac saque los dotes musicales de su mamá. Em, y ahí hacíamos como jornadas evangelísticas juveniles para, las personas. Em, bueno, después, bueno, durante este tiempo en la universidad yo conocí a varios amigos, más por GBU, GBU que es el Grupo Bíblico Universitario, que es un grupo dentro de las universidades donde se juntan jóvenes cristianos de diferentes carreras. Y dentro de los amigos destacados, uno es Israel Carrasco, que en ese tiempo participaba en la Viña Ágape y me contaba de la viña y yo lo molestaba con la secta de la viña, sin saber que un día iba a llegar ahí. Bueno, y este amigo que éramos compañeros de carrera aparte de conocernos en GBU, estudiábamos juntos, él me enseñó el arte del payaso, el clown, como se dice técnicamente. Y también me enseñó malabarismo, que es una de las cosas que también sé hacer hasta el día de hoy. Eh, y, y bueno, un muy buen amigo, también me enseñó mucho junto con GBU que lo importante que leer, la lectura en el cristiano, el estudio, el conocimiento bíblico, muy importante. Otra persona destacada de las que conocí en GBU, importante, en la siguiente etapa de mi vida, el Rodolfo Piña, el Rodi. em, Porque cuando yo por X razones me tuve que ir de la iglesia por diferencias de visiones con el liderazgo de esa iglesia que no me parecían, ni a mi familia, porque yo iba con mi familia a esa iglesia, em, eh, el Rodi me invitó a la Viña San Miguel. Y yo fui y gracias a Dios me quedé en la Viña San Miguel. Bueno, y en la Viña San Miguel yo llegué en mayo del 2011, cuando tenía 21 años. Ahora tengo 30 años. Han pasado muchos años. Y llegué, y bueno, y como joven participé en el grupo de jóvenes, participé en los retiros de la Viña San Miguel. De hecho, ya como 2 semanas y participé en un retiro de jóvenes de la Viña San Miguel. Ahí conocí a varios de los chiquillos. Em, Participé en los campamentos de los jóvenes de la Viña Chile. Me acuerdo que en uno de ellos salí como con un premio del artista revelación del campamento de la Viña Chile, por mis dotes humorísticos de contar chistes. Y bueno, y taller de circo donde participaba también en ese campamento. Y en el campamento siguiente, o no me acuerdo, pero fue otro año, me invitaron a hacer tallarín del campamento. Para los que no conocen el término tallarín, es el nombre simpático que se le daba a los encargados de taller de los campamentos de jóvenes de la Viña Chile. Y ahí estaba con otro joven, un loco que ahora está cumpliendo su sueño de trabajar de payaso en China, anda por China ya, se casó con una china de hecho, el Beto Jurisic, que de los jóvenes que están hace más tiempo se deben acordar de él. Bueno, entre los dos estábamos a cargo del taller de circo. Ahí con malabarismo, con clown, evangelizando a las personas, junto con los otros talleres de artes que habían en el campamento de la Viña Chile.
evangelizando. Fueron tiempos muy buenos. Bueno, sin contar que conocí el amor de mi vida. Conocí a la Anita. Conocí a la Anita, pololeamos 1 año 7 meses. Nos casamos el 2013. Nos casamos el 2013 y ha prosperado nuestra relación. Tenemos hasta un hijo ahora, el pequeñito Isaac, que me gustaría que algún día lo puedan conocer en vivo todos ustedes. Em, bueno, y como ya hice como todo el recuento de mi juventud hasta el día de hoy, dentro de todos estos años locos, hicimos en la Viña San Miguel, junto con la ayuda de la Débora Quiero y varios participantes que ya seguramente ya escribieron en el chat que también participaron en el experimento Marcos. Y hicimos 2 veces esta obra de teatro en la iglesia y para mí fue muy importante porque el personaje que yo tuve que hacer fue Jesús. Seguramente me eligieron por la barba, pero fue muy edificante para mi vida porque yo me tuve que aprender casi todos los diálogos que tuvo Jesús en el Evangelio de Marcos. Y me ayudó mucho a conocer más profundamente a Jesús, conocer las motivaciones, las enseñanzas un poco más profundas de lo que quería decir Jesús con respecto a esto. Bueno, y con respecto a esto es lo que les quería compartir el día de hoy, como un grupo como un paquete de enseñanzas o de historias bíblicas que hay en el hermoso Evangelio de Marcos. ¿Ya? Pero antes de pasar a esto, quería hacer un paréntesis con relación a Eclesiastés, los versículos que nombré. Quería dirigirme sobre todo a los juveniles y jóvenes. Los quería animar a que en estos momentos o en su juventud se acuerden de su Creador, que puedan buscar la palabra de Dios, puedan intuirse, puedan tener una relación con Jesús, porque van a llegar los días malos, como por ejemplo los tiempos malos que estamos viviendo ahora por el tema de la pandemia mundial que estamos viviendo, y van a mirar para atrás y no van a tener ningún tipo de contentamiento, o a lo mejor sí, eso va a depender de la decisión que tomen, si van a estar alegres o tristes por haber ganado o perdido el tiempo en su juventud, porque les aseguro cuando sean más adultos, cuando lleguen lo que me está pasando a mí ahora, tengan más responsabilidades que se van a comer su tiempo, ya no van a tener el tiempo para poder conocer más profundamente a Jesús. No van a tener el tiempo para poder leer como yo antes me comía los libros, ahora me cuesta mucho leer por el tiempo. Los animo a que ahora tengan un ahorro, como una cuenta de ahorro de relacionarse, del conocimiento bíblico, para que cuando vengan estos días ya tengan una base firme sobre en quién creen. Ya bueno, pero volviendo al tema, ya que me estoy yendo por las ramas, como se dice en Chile, el grupo de enseñanzas que vamos a ver en Marcos, la primera historia que vamos a ver está en Marcos 4, 35, 41, ¿ya? Que es, acá tengo en la Biblia, Jesús calma la tormenta. Bueno, esta enseñanza, no voy a leer toda la enseñanza, si no nos demoraríamos mucho, pero se las voy a comentar. Con lo que me acuerdo y con lo que estudié ahora, de la obra de teatro y las enseñanzas que trae esto. Bueno, anteriormente, antes Jesús había enseñado 4 parábolas según el Evangelio de Marcos, y todas estaban relacionadas con el reino de Dios. Después de haber enseñado estas 4 parábolas, Jesús le dice a sus discípulos que crucen en la barca al otro lado del mar, del mar de Galilea, y ya estaba haciéndose de noche. Entonces se embarcaron y en medio del trayecto empieza a haber una tormenta muy fuerte. Bueno, en todo esto Jesús estaba durmiendo. Una tormenta tan fuerte que hasta los discípulos más experimentados en el mar, recordar que algunos discípulos eran pescadores, entonces eran experimentados marineros. Estos experimentados marineros tuvieron miedo de morir por la tormenta tan fuerte que hubo. Y la tormenta fue tan fuerte
que en su desesperación los discípulos despertaban a Jesús y le reclamaron. Le dijeron, ¿acaso no te importa que vayamos a morir? Despierta. Entonces Jesús se para, yo supongo que muy tranquilo, por lo menos así yo lo actué, muy tranquilo, y dice dos palabras: silencio, cálmate. Y en el acto paró la tormenta. Impresionante, paró la tormenta con simples dos palabras: silencio, cálmate. Y los discípulos quedaron atónitos, quedaron, como se dice en Chile, para adentro. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? ¡Guau! Impresionante, los discípulos quedaron más atónitos. Y entre ellos se decían, ¿y quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. ¿Quién es este? Se preguntaban, recién dándose cuenta quién era su maestro. Bueno, y estos cruzaron el mar en la barca y empieza la siguiente historia de inmediato, que está en Marcos 5:1-20. Marcos 5:1-20 habla la famosa historia de Jesús contra Legión. ¿Ya? Bueno, ellos llegan a la región de los Gerasenos. Siempre me complica este nombre, la verdad. De los Gerasenos. Y cuenta la Biblia que acá en los sepulcros andaba rondando un hombre endemoniado que todo el pueblo le tenía miedo porque lo trataban de atar con cadenas y grilletes, y este hombre tenía una fuerza sobrenatural tan grande que rompía estas cadenas y se liberaba y seguía atormentando al pueblo como endemoniado. Entonces, esta persona se le aparece a Jesús y endemoniado le grita, ¿por qué me atormentas, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes con nosotros? Porque anteriormente Jesús estaba intentando sacar el demonio. Estaba diciendo palabras para sacar el demonio. Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ahí los demonios dicen, nosotros somos legión porque somos muchos. Yo buscando qué es legión, qué significa la palabra legión, es un término militar romano, ya que es un grupo de soldados romanos, que hay como varios historiadores tienen como diferentes números para cuánto es una legión de soldados. Algunos dicen que eran 4.000 soldados de infantería. Otros historiadores romanos de la época dicen que eran 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes de caballería. Un total haciendo 6.300 soldados. Entonces varía entre 4.000 a 6.300 soldados una legión. Entonces imagínense que le diga a Jesús, nosotros somos legión porque somos muchos, creyéndole al demonio o a los demonios, eran miles de demonios los que estaban dentro de este hombre. Entonces este demonio le empezó estos demonios le empezaron a rogar a Jesús, por favor no me eches de esta región, mejor échame a los cerdos. Y Jesús parece que le dice como una palabra, le dice ve. Y ellos estos demonios van a los cerdos, que eran cientos de cerdos también me parece. Y endemoniaron a los cerdos y estos cerdos se tiraron por un barranco y murieron. Y las personas que vivían en esa región, al ver esto, los dueños de los cerdos, tuvieron miedo y tanto miedo del poder que tenía Jesús, que le pidieron a Jesús que por favor se vaya. Después del medio milagro que había hecho, le pidieron a Jesús que se vaya de acá. Y Jesús se va, Jesús se estaba yendo. Si la gente no lo quiere recibir, Jesús no los va a obligar. Y cuando se iba yendo, este endemoniado le pide a Jesús que pueda ir con él, que si puede ser su discípulo. Seguramente a eso se refería, y Jesús le dijo que no, que mejor se fuera a su casa y que contara las maravillas que Dios había hecho por él hoy en día.
Entonces pasamos de un endemoniado a un misionero. A un misionero. Impresionante el cambio. A un misionero. Inmediatamente la historia que viene después de esta, bueno, son dos historias en una, ¿ya? Que está en Marcos 5, 21, 42, ¿ya? Marcos 5, 21, 42, que son dos historias en una, como les dije. Pues yo tengo por título acá en esta Biblia, una niña muerta y una mujer enferma, ¿ya? La historia empieza con un principal de la sinagoga, seguramente fariseo, eh, que se llamaba Jairo, y le dice a Jesús, le pide a Jesús que vaya a su casa porque su hija está muy enferma y seguramente puede morir. Entonces Jesús accede a su petición y va con él. Y en el camino había mucha gente expectante seguramente, porque mucha gente rodeaba a Jesús, lo apretaba durante el camino, las multitudes apretaban a Jesús. Em, y Jesús difícilmente podía caminar por ahí, pero iba en camino hacia la casa de Jairo para ver si podía sanar a la hija de Jairo. Y en medio del camino, una mujer que estaba enferma, que tenía flujo de sangre hace 12 años, que ningún médico la pudo sanar, ve como única opción o última opción sanar, que Jesús la sanara. Eh, pero lo que decide ella es hacerlo en secreto, en escabullirse entre la multitud y tocar el manto de Jesús. Y ella pensaba que con eso se iba a sanar. Entonces va, se inmiscuye, se mete y toca el manto de Jesús. Toca parte de la ropa de Jesús. Y inmediatamente Jesús, cuando siente esto, se detiene. Se detiene y le dice a la multitud, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se ríen porque en realidad, como les conté, todo el mundo estaba tocando a Jesús porque la multitud estaba amontonada, expectante con él, entonces en realidad todo el mundo lo estaba tocando. Y Jesús como aclara, dice, no, es que sentí que salió poder de mí. Y de la multitud, la mujer se revela y dice que fue ella quien la tocó y que fue sanada de estos 12 años de flujo de sangre, y Jesús le dice que por su fe se ha sanado. Em, Acá esta historia es súper interesante porque Jesús sin siquiera anteriormente dijo un par de palabras, hizo los milagros. Acá ni siquiera tuvo que decir una palabra y sanó a la mujer con el flujo de sangre. Y también impresionante porque si Jesús, bueno, yo me pongo en este caso porque no podemos estar en la mente de Jesús, eh, pero yo supongo que Jesús sí sabía quién lo había tocado y sabía que había hecho un milagro, sintió que salió poder de él, ¿cierto? Aunque él tuviese las limitaciones de un humano, por revelación del Espíritu Santo, seguramente sí podía haber sabido quién quién lo tocó y a quién sanó. Y seguramente Jesús no tenía para qué preguntar a quién había sanado y de qué se sanó. Pero es genial esta historia porque por esta intervención teatral de Jesús es que nosotros conocemos esta historia, porque si Jesús ya sabía a quién sanó y de qué sanó, Jesús hubiese quedado callado, hubiese seguido en camino hacia la hija de Jairo. Pero Jesús quiso detenerse y quiso revelar esta bella historia a toda la multitud que estaba ahí y a nosotros que estamos escuchando esta historia, de cómo Jesús sana a una mujer ritualmente impura aparte, porque esto la hacía ritualmente impura a esta mujer, el flujo de sangre. Esta mujer impura no podía participar en las actividades del pueblo, en las fiestas, en el templo de Jerusalén. Estaba aislada socialmente y a quien tocaba
lo volvía impuro también. Entonces ella se arriesgó de que Jesús a lo mejor preguntaba que quién lo había tocado para recriminarle, para juzgarla porque lo volvió impuro. Pero en cambio no, Jesús la sanó y Jesús le demuestra su amor y diciéndole que tu fe te ha sanado. Tampoco le recriminó que ella, a pesar de ser ritualmente impura, lo haya tocado. Bueno, pero la historia continúa. La historia continúa porque Jairo como que apresura a Jesús porque su hija está mal. Entonces siguen en camino para allá y antes de llegar a la casa, unos enviados de la casa de Jairo le dicen a Jairo, no, ya es tarde, ya tu hija ya murió. Oh, Jairo queda mal, se le murió su hija. Y Jesús lo alienta y le dice, eh, a ver, voy a buscar, pero le dice, no tengas miedo, cree solamente, algo así le dice. A ver. Dice, no tengas miedo, cree nada más. Muy parecido a lo que dije, la verdad, como parafraseándolo. Entonces siguen en camino a pesar de la noticia de que la hija ya estaba muerta. Jesús entra a la casa y Jesús ve a la niña, bueno, con otras personas que estaban dentro de la casa, viendo a la niña muerta, y Jesús dice, no, esta niña no está muerta, está dormida. Y dentro de las personas que estaban ahí rodeando, se ríen de Jesús. Jesús, supongo que molesto, echa a estas personas de la casa y Jesús hace el milagro y resucita a esta niña. Resucita a esta niña y se la entrega a sus padres. Y este es el conjunto de historias que les quería enseñar el día de hoy. Pero no sé si se han dado cuenta que este conjunto de historias tienen algo en común o tienen varias cosas en común importantes. ¿Mm? Bueno, como no me pueden responder porque no hay un público como los días domingos cuando estábamos en la viña y a lo mejor sí me podían decir algo. El conjunto de enseñanzas lo que nos quiere enseñar son el poder vivo de Jesús, el poder majestuoso de Jesús, poder en áreas en que las personas no tenemos dominio de forma general. Solamente por intervención divina las personas podríamos tener dominio sobre estas áreas, pero de forma natural el hombre no tiene dominio sobre estas áreas. Veamos. La primera historia, Jesús calma la tempestad. Jesús tiene poder contra el poder imbatible de la naturaleza. A lo mejor tenemos tecnología para predecir algunos desastres naturales o predecir el tiempo, que los meteorólogos a veces hasta se equivocan en predecir el tiempo. Hay máquinas para predecir segundos antes que venga un terremoto, pero no podemos ni detener una tormenta, ni un huracán, ni un terremoto. Toda la tecnología avanzada que tenemos el día de hoy no puede hacer nada contra el poder de la naturaleza. En cambio Jesús, con solamente dos palabras, calmó una tormenta que causó miedo a marineros expertos. 2 palabras. Jesús tiene dominio sobre el poder de la naturaleza. La siguiente historia. Jesús vence a Legión. Jesús vence a Legión. No sé si se han dado cuenta, bueno, a mí no me gusta tanto este tipo de películas, pero las películas de terror pintan a los demonios como seres invencibles, que hagan lo que hagan, no vas a poder ganarle, o tienes que hacer una cosa muy extraordinaria para poder vencer los demonios, los poderes demoníacos infernales que tienen estos demonios sobre los personajes de estas películas de terror. En cambio Jesús se enfrentó a una legión de demonios y esta legión de demonios le rogaba a Jesús que no los sacara de este lugar, que no los sacara de este lugar. Le tenían miedo a Jesús. Estos demonios que los pintan tan poderosos en las películas de terror, delante de Jesús son
unas gallinas, no son nada, ni miles de demonios se pueden comparar al poder inmenso que tiene Jesús sobre el poder espiritual. Jesús domina sobre el mundo espiritual, domina sobre el mundo de la naturaleza, el poder de la naturaleza, y sobre el mundo espiritual. La siguiente historia, que son dos historias en una, pero la primera tiene conclusión, es sobre cuando Jesús sana a la mujer de flujo de sangre, que durante 12 años ningún médico la pudo sanar, ningún médico de ese tiempo. Podríamos decir que en ese tiempo no estaba la tecnología que había ahora, pero no sé si escucharon el caso de la esposa de John Travolta hace poco en las noticias. Esposa de John Travolta que durante 2 años estuvo luchando contra el cáncer. E imagínense, la esposa de John Travolta también era una actriz de Hollywood. Imagínense los recursos económicos que tenían ambos para poder combatir en los mejores recintos de salud, probablemente con los mejores médicos de Estados Unidos, para poder combatir el cáncer, y aún así esta mujer murió. Murió hace, no sé si esta semana o la semana pasada, pero murió hace muy poco, joven, 57 años. En cambio Jesús, sin siquiera decir una palabra, sanó a una mujer enferma de 12 años. De 12 años. Y no solamente la sanó físicamente, la sanó socialmente, porque como comenté, estaba ritualmente impura, alejada de la sociedad. La sanó espiritualmente también, porque no podía participar en las fiestas religiosas que tenía Israel. No podía participar en los sacrificios del templo de Jerusalén. La sanó en un ámbito más holístico, más completo. Jesús tiene dominio sobre las enfermedades que no tienen cura. Jesús tiene dominio sobre las enfermedades. La siguiente historia, cuando Jesús resucita a una niña muerta. La muerte. Hay una frase que está en el común colectivo de la sociedad, que dice que todo tiene solución menos la muerte. Yo creo que Jesús no conoce esta frase, o si la conoce, no está dentro de sus enseñanzas por lo menos, porque acá vemos que incluso hasta me da la impresión que Jesús se burla de la muerte, diciendo, no, esta niña está dormida. Me da la impresión que Jesús se está burlando del poder de la muerte, que después más adelante, continuando el Evangelio, se burla de la muerte resucitando él mismo, venciendo él mismo con su propia muerte, volviendo a la vida. Y vemos acá el dominio de Jesús sobre ámbitos en que nosotros como seres naturales, personas naturales, no tenemos dominio para nada, sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre las enfermedades y sobre la muerte, cosa que en los tiempos actuales abunda por lo que comentaba de la pandemia mundial, del COVID-19, el coronavirus, que producto de la naturaleza, los virus son seres de la naturaleza que causan enfermedades a las personas que pueden ser tan graves que pueden llegar a la muerte, y si no te mata, al resto de las personas que podemos soportar esta enfermedad, nos causa una psicosis colectiva, nos gasta espiritualmente, nos gasta emocionalmente, no nos deja vivir tranquilos sobre el miedo de poder contagiarnos de esto. Yo creo que este grupo de enseñanzas nos quiere enseñar, nos quiere mostrar a Jesús en todo su esplendor, o por lo menos hasta donde lo podemos entender como el verdadero Jesús. A veces nos quedamos con la imagen del Jesús como el Jesús crucificado, el siervo sufriente, el Cordero de Dios que inmolado en la cruz nos perdonó de los pecados, imagen que visualmente no es tan inspiradora, teológicamente muy fuerte, pero visualmente no nos inspira
en primera instancia, un Jesús poderoso, aunque hay que ser muy fuerte para soportar todo lo que soportó Jesús, pero a primera vista no nos muestra un Jesús muy fuerte. Pero yo creo que este grupo de enseñanza nos quiere mostrar al Jesús en todo su esplendor. Y para ver a un Jesús como realmente es, quisiera ir a Apocalipsis. A Apocalipsis 1, 10, del 1 del 10 al 18. Lo voy a leer. Ya lo voy a buscar. Ya. Ya, lo encontré. Lo voy a leer. Dice: En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Sus cabellos, su cabellera, lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata, o de las muchas aguas, como dice la Reina Valera. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, acá habla Juan el discípulo, al verlo caía a sus pies como muerto, pero, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: No tengan miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Mm. Bueno, al Jesús que acabamos de leer, de la visión que tuvo Juan, este es el Jesús en todo su esplendor. Este Jesús es el que tenemos que recordar en nuestros días malos. Este es el Jesús que tenemos que buscar y conocer desde que somos pequeños hasta que llegue el día de nuestra muerte y por toda la eternidad. Yo le doy gracias a Dios porque desde mi juventud todo lo que he aprendido buscando a Dios, que dentro de las cosas que les nombré, fue el teatro, el circo, la lectura y el amor, me tienen acá. Y todo esto me enseñó a no tener miedo al ridículo, a poder enfrentarme al público cuando sea necesario, no tener que sea... Yo no soy una persona totalmente extrovertida, pero cuando es necesario yo me puedo enfrentar al público. Y la lectura me enseñó una base bíblica tremenda, por lo menos hasta el día de hoy, para poder estar, por ejemplo, acá predicando estas 3 cosas. Me han enseñado por sobre todo el amor, porque el tema principal de la enseñanza bíblica es el amor de Dios. Y este Dios que venció la muerte y tiene las llaves del infierno y tiene estrellas en su mano derecha, y su espada es de doble filo, su rostro es como el sol, sus ojos de fuego, sus grandioso, Jesús en todo su esplendor, como nos muestra Juan en Apocalipsis 1. Este Jesús que visualmente todopoderoso, que es el alfa y el omega, el primero y el último, que nos llama a no tener miedo, este Jesús es el que tiene dominio sobre las cosas que nosotros no tenemos dominio, sobre la naturaleza, sobre el poder de la naturaleza, sobre el poder del mundo espiritual, tanto maligno como celestial.
el poder sobre las enfermedades que nos atacan hoy, que nos van a seguir atacando, y sobre la muerte. Este Jesús es al que los animo a seguir. Este Jesús el que los animo a creer. Este es el Jesús al que los animo a buscar desde los días de su juventud. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud, o acuérdense de su Creador hoy día. Acuérdense en el momento que llegue Jesús a su vida. Vean que este es el Jesús en el que nosotros creemos. Un Jesús todopoderoso, Dios todopoderoso. Iglesia, realmente los animo a buscar a este Jesús, para que no llegue el día en que Jesús venga y nos diga: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Espero que no llegue ese día. Espero que llegue el día en que Jesús esté ahí y podamos estar con Él con toda la eternidad, y nos reciba con sus brazos abiertos, triunfantes, como la iglesia triunfante que Él quiere que seamos. Bueno, espero que esta palabra los anime a buscar a un Jesús en todo su esplendor, que los anime a que en los tiempos malos recordemos realmente quién es Jesús, realmente quién es Dios. Que en estos tiempos difíciles no tengamos miedo por todas las cosas por las cuales no tenemos el control, sino que veamos que en lo que nosotros no tenemos dominio, Jesús sí tiene dominio. Que cuando yo soy débil, fuerte soy. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, y que esta enseñanza sea práctica para sus vidas. Y que tengan un bonito resto de día domingo en familia. Los quiero. Chao.